Ecos, ecos, ecos. De horror. Buenas noches a todos, mi nombre es Lucía. He escuchado sus historias, las cuales me parecen increíbles por los daños que pueden llegar a causar los trabajos realizados con brujería. Y a todas las personas que no creen en esto, deseo decirles que todo lo que se cuenta en estos relatos es muy real. Les pido que escuchen mi historia hasta el final, pues es algo que le sucedió a mis abuelos y mi madre nos la contaba una y otra vez, jurando que todo sucedió cuando ella era pequeña. Cuando mi madre era una niña de unos 10 años, vivía en un rancho algo alejado de la ciudad, allá en el municipio de Zacatlán. Vivía con mis 7 tíos, mi abuela y mi abuelo, quien tenía muchas tierras y era muy respetado en la zona. A pesar de que mi abuelo era dueño de muchos terrenos, la vida con 7 hijos era muy dura y todos tenían que trabajar, ya sea en el cultivo de arroz, o en el campo, o en cualquier otra actividad que sea ordenada por el abuelo. En esa época, los más antiguos recurrían mucho a las curanderas, a quienes buscaban cuando las personas se encontraban en situaciones difíciles, como enfermedades que no se curaban, o cuando las cosechas no iban bien, o incluso cuando los animales empezaban a morir de la nada. En fin, acudían a estas mujeres cuando era imposible resolver algo. Cerca del rancho de mi abuelo vivía un señor de nombre Higinio. Era un hombre algo grosero, de mal carácter, y muchos rumoraban que era un hechicero, aunque mis abuelos no tenían constancia de ello. Este señor, don Higinio, tenía las piernas torcidas y caminaba de un modo extraño. Ya saben, ese caminar de piernas torcidas, de aquí para allá, de allá para acá, se movía tambaleándose de un lado a otro conforme daba sus pasos. Obviamente, eso era motivo de murmullos y burlas por donde pasaba. Mis abuelos eran muy respetuosos con todo el mundo, especialmente con personas que sufrían de alguna dolencia que les hacía ver desagradables o burlescas, como era el caso de ese hombre. Por eso y por los rumores de que era un brujo, en casa pedían a todos sus hijos que se mantuvieran alejados de él y que no hicieran ningún tipo de broma o risa si alguna vez llegaba a pasar por su lado. Don Higinio tenía un hijo de unos 12 años, y uno de mis tíos que tenía la misma edad, de vez en cuando jugaba con ese muchacho, a pesar de las advertencias de mi abuela, a quien no le gustaba que estuvieran juntos. Pero después de todo era un niño, y no veía nada malo en pasar el tiempo con su amigo. Sin embargo, a mi abuela no le gustaba, tal vez ella sabía que algo malo podría suceder. Ya saben, los mayores, en especial las mamás, casi siempre tienen la razón. Y resulta que una vez, los dos estaban jugando a la orilla del río, habían pasado gran parte de la tarde en ese lugar. Después comenzó a llover y empezaron a jugar en el lodo, ya saben cómo son los niños, les gusta la lluvia, el lodo y el barro. Luego de unos 10 minutos de que había empezado a llover, y al ver que su hijo no regresaba a casa, don Higinio salió a buscarlo. Llegó al río caminando con esa forma tan particular que tenía, y desde lejos, llamó a su hijo para que se fuera con él. En ese instante, a mi tío se le olvidaron todos los consejos que le habían dado en casa. Cuando vio a don Higinio, comenzó a reírse por la forma tan graciosa en que caminaba, con sus piernas torcidas. Don Higinio se tambaleaba de aquí para allá, de allá para acá, como si estuviese caminando por un lugar lleno de agujeros y tratara de no caer. Al menos, así lo describió él. Pero al hijo de don Higinio, que estaba al lado de mi tío, esa burla no le gustó para nada, no le pareció gracioso y comenzaron a pelear. En esa pelea, mi tío, que era algo más grande, terminó lastimando al otro niño, quien cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra una piedra, la cual se manchó de sangre. Sí, aunque el golpe no fue tan fuerte, el hijo de don Higinio se había lastimado la cabeza. Después se levantó del suelo llorando, fue corriendo hacia donde estaba su papá y se alejaron sin decir nada. Mi tío pensó que ahí había terminado todo y se sentía ganador.
Y mientras don Higinio se alejaba caminando con esa forma tan particular que tenía, el muchacho se carcajeaba sin guardar ningún respeto. Luego, simplemente se fue a su casa como si nada hubiese pasado, y sin sentir remordimiento alguno. Pero estaba muy equivocado, y había firmado su sentencia de muerte. Horas después, cuando caía la noche, el viejo Higinio, como le decían, fue al rancho y desde lejos a gritos, llamó a mi abuela y abuelo. Pero él no estaba, y solo salió mi abuela, a quien le dijo: «Su maldito chamaco se burló de mí, y no contento con eso, golpeó a mi hijo. Esta afrenta no la perdonaré, y le juro por el mismísimo diablo que en un mes morirá. Le recomiendo que vaya comprando la caja y se despida de él». Mi abuela, consternada por lo que pasaba, pues ella no sabía nada, comenzó a pedirle 1000 disculpas, e incluso aseguró que su hijo tendría un castigo que recordaría por el resto de su vida, por haber faltado al respeto a una persona mayor, y más aún, por burlarse de su condición física. Pero el hombre, lleno de rabia, no la escuchó. Se dio la vuelta y se alejó, y antes de perderse en la noche volvió a gritar: «Un mes más de vida». Más tarde, cuando mi abuelo llegó del campo, se enteró de todo lo sucedido, y como hombre de campo criado con las reglas y castigos de esos tiempos, agarró un cabresto y mientras castigaba a mi tío, le decía que no lo vuelva a hacer o le iría peor. Al siguiente día, mis abuelos entre pláticas esperaban que las palabras de aquel hombre hubiesen sido solo palabras al aire, dichas en un momento de rabia. Creían que no sería capaz de hacer mal a un niño, y por último, decían que eso de que era un brujo eran solo habladurías de la gente y no pasaría nada. Pero qué equivocados estaban. Las amenazas del viejo no tardaron en ser tomadas en serio, pues desde esa misma noche, mi tío se despertaba gritando con pesadillas y despertaba a todos en casa. Decía que en sus sueños podía ver a don Higinio clavándole un cuchillo grande en la pierna. Y cuando despertaba, lo hacía sintiendo un dolor insoportable ahí en la pierna que en el sueño era acuchillada. «¡Ay, mi pierna! Don Higinio me está cortando la pierna», decía a gritos. Tratando de ayudar a su hijo, mis abuelos cada noche antes de que se fueran a la cama, formaban con sus hijos un círculo, se tomaban de las manos y comenzaban a orar, pidiendo a Dios que él pudiera dormir. Mi tío, que era muy curioso y con mucha energía para ayudar y jugar, ahora se veía apagado, siempre con miedo de salir porque no quería encontrarse ni ver de lejos a don Higinio. Mis abuelos no reclamaron al anciano, en primer lugar, porque no tenían la certeza de que él fuera el culpable, y en segundo, porque tenían miedo de que les pudiera hacer algo a sus otros hijos, o a ellos mismos. Con el pasar de los días mi tío no se recuperaba, pero tampoco empeoraba. Mi abuelo pensaba que eran solo excusas para no trabajar, así que obligó a mi tío a regresar al trabajo con los demás. Después de todo, todos tenían sus tareas en el rancho, y él con esa cosa del miedo a don Higinio y eso de no dormir por las pesadillas, no estaba cumpliendo con sus tareas. Mi abuelo entonces exigió que aunque arrastras, fuera a trabajar. El trabajo de mi tío en ese momento era ayudar a construir una gran pared de bahareque en un granero que se estaba construyendo para guardar todas las cosas. Y como no podía desobedecer la orden de mi abuelo, como pudo fue a trabajar. Pero nadie se imaginó que ese sería el último día de trabajo de aquel joven. Resulta que cuando el día iba terminando, y mi tío se preparaba para ir a descansar, sin darse cuenta pisó una astilla de bambú que estaba enterrada en medio del lodo. Por el dolor causado, empezó a cojear y cuando llegó a casa, le pidió a mi abuela que se la quitara pues le dolía mucho. Entonces con mucho cuidado, mi abuela logró quitársela, pero esa misma noche mi tío tuvo fiebre y las pesadillas parecieron ser más aterradoras. Y delirando decía: «Está aquí, quiere mis piernas, ayúdenme y sáquenlo de aquí. Quiten a Higinio de aquí, tengo mucho dolor, tengo mucho dolor». Su madre pasó toda esa noche en vela, colocándole compresas frías en la frente, con la esperanza de que la fiebre bajara, y le preparaba tés para que pudiera dormir tranquilo. Casi al amanecer, el muchacho logró dormir ya sin pesadillas, y la fiebre, aunque no desapareció,
disminuyó bastante. Al siguiente día, mi tío se levantó a eso de las 10 de la mañana y aunque todavía tenía algo de fiebre, se lo veía mejor. Pero extrañamente, su pierna estaba muy hinchada. Pasaron 2 días y mi tío no mejoraba, seguía con fiebre, aunque muy leve, pero su pierna no se recuperó y se llegó a hinchar tanto que ni siquiera los zapatos de su padre le entraban. Ya muy preocupados por la situación, mis abuelos lo llevaron a la ciudad que quedaba como a unas 3 horas de camino. Lo llevaron al hospital y el médico que lo atendió les dijo que eso era una infección causada por las bacterias que contenía la astilla de bambú. Sin embargo, no se preocupó, les recetó comprar unos antibióticos y una pomada, y dijo que con esos medicamentos en 4 o máximo 6 días estaría como nuevo. Mi abuela se encargó de que mi tío tomara su medicamento a la hora indicada, y todas las noches antes de dormir, le ponía esa pomada ahí donde tenía la herida. Estaban muy confiados de que su hijo ahora sí se recuperaría, y comprobarían que don Higinio no era nada más que un charlatán. Pero pasaron 2, 3 y 4 días y mi tío no se recuperaba. Es más, su pierna parecía estar más hinchada y empezaba a tomar un color morado. Entonces mi abuela recordó lo que don Higinio había dicho, que mi tío no duraría más de 30 días con vida. Así que dejando el miedo a un lado, decidió ir a la casa del anciano para pedirle que parara con lo que estaba haciendo. Tocó desesperada la puerta del anciano y cuando él abrió, le preguntó qué quería. Mi abuela, entre sollozos, le dijo que si él había hecho algún mal a su hijo, que por favor lo deshiciera, pues solo era un niño y ya fue castigado por su padre. Pero don Higinio la miró fijamente y dijo: «Lo que hago, no lo deshago, mis trabajos no se pueden romper. Te dije que ese chamaco me las iba a pagar y todo es tu culpa por no educarlo bien». Después le cerró la puerta en la cara a mi abuela, y por más que ella gritaba que deshiciera el trabajo, él no respondió. Esos días mi abuelo no estaba en casa, pues había salido a negociar unas reses y tardaría en regresar, por eso no estuvo presente cuando todo esto sucedió. Mi pobre abuela regresó llorando y comenzó junto con todos sus hijos en casa a rezar pidiendo al Dios del cielo que liberara de todos los males a su hijo. Al día siguiente, mi abuelo por fin llegó, pero por más que se trataba de la vida de su hijo, no fue a enfrentar al anciano. Tal vez porque tenía miedo de lo que éste podría hacerle a su familia, o porque pensaba que su hijo se merecía lo sucedido por irrespetuoso. Pero tampoco se quedó de brazos cruzados, y mandó a su hija mayor a que fuera a llamar a una rezandera de otro rancho. Era una mujer muy conocida que también practicaba la brujería. Y mi abuelo dijo: «Ve y trae a María la rezandera, de allá del rancho del señor Olavo. Ella es la única que puede resolver esto». Así lo hicieron y luego de unas 4 horas, casi cayendo la noche, llegó su hija acompañada de esa señora. Ella evaluó la situación y, en esa habitación, con todos alrededor, comenzó a rezar. Las personas que habían recibido su ayuda decían que sus rezos eran fuertes y milagrosos, y que si eso no funcionaba, usaba la magia para curar. Los rezos de la mujer eran fuertes, con palabras firmes, sin titubeos. Después de unas 2 horas de estar rezando, comenzó a transpirar, y en un instante, miró desolada a mi abuela y dijo: «Sí, esto es un trabajo de brujería, de una muy fuerte. Las pesadillas que él tiene no son pesadillas, en ese momento realmente le clavan cuchillos en sus piernas. Lamento decirles que este chamaco está demasiado débil, prácticamente está al borde de la muerte. Lo que tenía que hacer lo hice, no hay más esperanza». Esperaron demasiado para buscar ayuda. Sospechando lo peor, mis abuelos y tíos empezaron a llorar, mientras la rezandera continuaba hablando. «Miren, lo único que pude hacer es liberar el espíritu del chamaco, para que pueda morir en paz y pueda subir al cielo directamente, pero salvarlo no pude. De hoy en 2 días él morirá, más vale que se despidan de él y preparen todo para su entierro». También, y como muestra del poder de la persona que hizo este trabajo, después de 7 días de la muerte de su hijo, sus animales se verán afectados.
Todos sus animales van a actuar de una forma muy particular, por la cual ustedes van a reconocer a la persona que les hizo esto. Y sí, como la rezandera lo predijo, en 2 días mi tío murió y mis abuelos con todo el dolor de su alma lo enterraron. Después, dentro de 7 días exactos luego de la muerte de mi tío, los animales del rancho de repente tuvieron las patas torcidas y caminaban como el viejo Higinio, de aquí para allá, de allá para acá. Mira esa gallina, mira ese perro, mira ese pollito, mira ese pato, ese toro, esas vacas, decían mis tíos. Todos caminaban así, con las patas torcidas. Esa tarde, todos observaron con mucho terror a don Higinio mirándolos desde lejos, con una sonrisa macabra en su rostro, sin sentir pena ni compasión. Mi abuelo entonces tomó una decisión drástica, y esa misma tarde salieron del rancho, el cual dejaron a cargo de un primo suyo. Se fueron a vivir a otras tierras llevándose la tristeza y el dolor de pensar en tanta maldad que se desató por el mal actuar de un niño y el negro corazón de un viejo brujo. Pero decían que incluso viviendo en otro lugar, en ocasiones les parecía ver la silueta del viejo Higinio caminando de esa particular forma. De aquí para allá, de allá para acá. Esta fue la historia que mi madre nos contaba siempre con un semblante de tristeza y asegurándonos que la brujería existe y puede llegar a ser mortal. Mil gracias a todos los amigos y amigas que llegaron hasta el final de este relato. Como siempre, les pedimos que si esta historia les ha parecido interesante, se suscriban al canal, activen las notificaciones, nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios y también un like en este video. Si desean apoyarnos un poquito más, les pedimos que compartan este relato en sus redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Gracias y hasta el próximo video.